Hola, soy la periodista María José Pérez Rodillo y esta es mi columna de actualidad internacional relacionada con mi última charla. Perú decide en un contexto de crisis. En un escenario de gran convulsión, Perú afrontó el domingo pasado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Además de la pandemia, la destitución del presidente Martín Vizcarra en noviembre de 2020 derivó en unas fuertes protestas y en que hubiera tres presidentes en una semana. Los candidatos más votados en la primera vuelta, el pasado 11 de abril, fueron el maestro de escuela y sindicalista marxista Pedro Castillo, con un discurso izquierdista pero conservador en lo valórico, y la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, y que proponía volver a la política de mano dura. Al momento de editar este video, aún no conocemos el resultado de las elecciones. Sin embargo, se nos presenta una excelente oportunidad para revisar el contexto en que se celebraron dichos comicios. La campaña estuvo marcada por la polarización, el hartazgo y la indecisión de un electorado que en la primera vuelta tuvo que escoger entre 18 candidatos, muchos de ellos desconocidos. La complejidad del escenario político no es nueva. Perú, que este 28 de julio cumplirá su bicentenario, ha convivido con la inestabilidad institucional durante décadas. Ya se lo preguntó el Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa. ¿En qué momento se jodió el Perú? El régimen autoritario de Alberto Fujimori desmanteló la estructura de partidos, lo que desde entonces ha condicionado la política peruana junto a la corrupción y la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. En este escenario, quizás uno de los mayores desafíos para el futuro gobernante del Perú sea la corrupción. Cabe recordar que casi todos los expresidentes de este país en las últimas 2 décadas están implicados en escándalos de corrupción, que han acabado en pedidos de extradición, prisión e incluso el suicidio. Que se vayan todos es una de las proclamas más repetidas en las movilizaciones recientes en Perú. El grito contra la clase política trasciende ideologías y exige un cambio de caras que no estén asociadas a la corrupción endémica. Pedro Castillo, firme en sus planteamientos contra este problema, se ha levantado como portavoz del hastío. El expresidente Vizcarra consiguió mantenerse en el poder con un discurso anticorrupción, pero acabó investigado por supuestamente haber recibido sobornos del llamado Club de la Construcción, un cartel de empresas dedicado a obtener licitaciones de obra pública. Además, su nombre apareció en febrero en el Vacuna Gate, un escándalo en el que más de 100 funcionarios se saltaron la fila de vacunación contra la COVID-19. La aspirante a la presidencia, Keiko Fujimori, no escapa a las acusaciones de corrupción. Ella está en libertad bajo fianza mientras se la investiga por presuntamente haber recibido 1,2 millones de dólares de la constructora brasilera Odebrecht para su campaña de 2011 contra Ollanta Humala, acusado de lo mismo. Pero la corrupción en Perú va más allá de la política. Por ejemplo, la Procuraduría Pública especializada en delitos advirtió en 2020 que más de 300 magistrados estaban involucrados en casos de corrupción. De hecho, la última encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas de mayo de 2020 destaca que el 60% de los peruanos considera la corrupción como uno de los problemas principales del país. Por si fuera poco, algunas facciones de las Fuerzas Armadas también forman parte de este entramado. El otro asunto que deberá enfrentar el futuro gobernante del Perú es la difícil relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Los últimos años estuvieron marcados por una gran tensión entre el mandatario y el Congreso. Debemos recordar que el presidente Martín Vizcarra, quien asumió la presidencia en marzo de 2018,
tras la renuncia de Kuczynski, fue destituido por incapacidad moral permanente. Considerando el ambiente de polarización existente en Perú, cuesta pensar que el futuro gobernante, sea Castillo o Fujimori, no tenga que enfrentar más temprano que tarde a un Congreso tremendamente fragmentado que probablemente intentará acabar con el presidente en funciones. Por último, no podemos dejar fuera del análisis a la crisis sanitaria. Perú ha sido uno de los países más golpeados por la COVID-19. De hecho, actualmente es el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo, con más de 5.500 muertos por millón de habitantes, lejos de los 3.000 fallecidos del segundo, que es Hungría. Los expertos señalan que el sistema de salud de Perú estaba mal preparado y carece de fondos suficientes, algo que también se ha reflejado en la lenta campaña de vacunación. Menos del 4% de la población está completamente vacunada. Sin embargo, también hay varios factores sociales y económicos que pueden ayudar a explicar por qué Perú ha tenido dificultades para contener los casos de COVID-19. Más del 70% de la fuerza laboral en Perú trabaja en el sector informal, lo que supone una de las tasas más altas de América Latina. Estos trabajos impredecibles por naturaleza significan que muchos trabajadores tienen que elegir entre salir a trabajar o no tener suficiente dinero para sobrevivir. Y aunque el gobierno ha aprobado medidas de apoyo para ayudar a las personas que perdieron sus trabajos y a las empresas que perdieron ingresos debido a la pandemia, es importante tener presente que solo alrededor del 38% de los adultos peruanos tienen una cuenta bancaria, lo que hace que los pagos digitales sean prácticamente imposibles o difíciles de llegar. Desde inicios de la pandemia, los mercados de los que dependen muchos peruanos han sido identificados como las principales fuentes de contagio por parte del gobierno. A lo que hay que agregar que más del 40% de los hogares en Perú no tienen refrigerador, según una encuesta del gobierno de 2020. Por lo tanto, pretender que esas personas se abastezcan de víveres por un periodo prolongado es poco realista. Además de esto, la última encuesta nacional de hogares sugiere que el 11.8% de las casas pobres en Perú viven hacinadas, lo que dificulta el distanciamiento social y permite que el virus se propague más fácilmente. A todo lo anterior debemos agregar una crisis económica que ya ha provocado un aumento de la pobreza en 10 puntos porcentuales, lo que se traduce en que un 30% de los peruanos viven hoy en la miseria. Si te interesa profundizar en este tema, recuerda que está disponible la charla grabada. Al final del video y en la descripción encontrarás las formas para contactarme. Y si has encontrado interesante el video, te agradecería mucho que lo compartieras. Hasta la próxima.